Hace algunas semanas comenzamos una serie acerca de corazones audaces, hombres y mujeres comunes y corrientes que pasaron a la historia y hasta el día de hoy ilustran o inspiran nuestra vida por que hicieron cosas maravillosas, cosas que un hombre no podía hacerlo por el hecho de haberle creído a Dios. El versículo que usamos para esta serie está en Mateo 11:11, cuando Jesús dice que de los nacidos de mujer no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces es una declaración que nos trae un desafío, nos presenta un desafío a nosotros. El más pequeño en el reino de los cielos, los que han dado su corazón a Jesús han pasado de muerte a vida y han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, ese reino maravilloso. Entonces el desafío es que el más pequeño de aquí está llamado a ser mayor que el profeta más grande que existió antes de Cristo, más grande que Juan el Bautista. Y suena bonito, eso dice el Señor, ustedes son mayores que Juan el Bautista. Pero hace una declaración siguiente, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces Jesús está diciendo, ustedes son llamados a ser mayores que Juan el Bautista en propósito, en visión, en plan, en poder, en autoridad, pero van a tener que tomar esta promesa por la fuerza. Los violentos arrebatan o los violentos toman por la fuerza el reino. Amén. Y habíamos descrito brevemente qué era lo que significaba ser audaz o qué es lo que significaba ser violento. Audaz significa ser valiente, violento, actuar con tiranía, y un tirano es una persona que abusa o hace uso de su autoridad de una manera exagerada. Ese es un tirano. Actuar con tiranía es una persona que es violento, y usted y yo somos llamados a actuar con violencia, no con nuestros hermanos en Cristo, sino ¿contra quién? Contra Satanás y las huestes de maldad, ¿verdad que sí? No podemos nosotros pensar que si es que yo no le molesto al diablo, pues él tampoco me va a molestar a mí. Preferible hacer las paces con él. Eso no funciona así. Usted ha sido llamado al reino de Jesucristo y usted va a sufrir violencia. Usted va a sufrir violencia, su hogar va a sufrir violencia, sus hijos van a sufrir violencia, sus finanzas van a sufrir violencia, su salud va a sufrir violencia. Y usted y yo somos llamados a pararnos firmes, dice la palabra de Dios, a resistir al diablo. Y no dice que peleemos con el diablo, dice que resistamos al diablo, ¿verdad que sí? Él nos hace violencia, pero nosotros establecemos la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros, creyéndole a Dios, nos sometemos a Él. Para poder resistir al diablo hay que someterse a Dios. Entonces, nos sometemos a Dios y podemos resistir las maquinaciones del diablo, mantener nuestro territorio, tomar por la fuerza, arrebatar las promesas que Dios ha preparado para nosotros, que Jesucristo ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Hemos visto algunos personajes, hoy vamos a ver un personaje también muy citado en la palabra de Dios, muy famoso se podría decir, Gedeón. ¿Cuántos conocen de Gedeón? Vamos a ver cómo es que Gedeón, un hombre común y corriente, pareciera ser que de la noche a la mañana, pues Dios lo torna un caudillo, una persona con una visión maravillosa y cumple unos propósitos, los propósitos de Dios maravillosamente. Jueces 6:33, Jueces 6:33, le voy a leer, no tiene que ponerse en pie. Jueces 6:33, hoy vamos a usar la mayoría de los versículos, excepto uno, de la Nueva Versión Internacional. Dice Jueces 6:33, los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta
y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se unieron. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y en este día te hemos alabado con gozo, hemos proclamado tu libertad sobre nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora, Señor, a entender la maravillosa capacitación de tu Espíritu, el maravilloso poder de la unción que tú has preparado y que haces reposar sobre la iglesia, y que podamos ser transformados, Dios mío, a la imagen de Jesucristo y así cumplir tus planes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una de las palabras que resalta aquí del versículo que quiero aclarar es cuando dice Gedeón poseído por el Espíritu del Señor. Esta es la versión, nueva versión internacional. Otras versiones dicen el Espíritu de Dios revistió a Gedeón. Otra versión dice se apoderó de Gedeón. Esta dice poseyó a Gedeón. Otra versión dice se adueñó de Gedeón. Y la mejor forma de interpretar esa palabra que está allí, que dice el Espíritu de Dios tomó a Gedeón, no es revestir. Hay una de las versiones que dice revestir, sino es más bien investir. La versión amplificada, que solamente hay en inglés, dice el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. O sea, tomó a Gedeón y se lo puso como un saco por encima. Y eso es lo que hace la unción. La unción es la presencia de Dios en la vida del ser humano. La unción es la que marca una diferencia. Es la que hace la diferencia entre una persona común y corriente y una persona que está disfrutando del poder y de la autoridad que el Señor ha preparado para nosotros. Esta diferencia es monumental. La presencia de Dios, la unción de Dios, yo la tipifico como unión con Jesús. Si usted está unido con Jesús, Jesús es el Cristo. Cristo quiere decir el ungido o el Mesías. El prototipo de un ungido es Jesús. Cuando usted está pegado y unido con Jesús, usted está ungido. Usted va a actuar como Jesús, va a hablar como Jesús, usted va a amar como Jesús. Su agenda va a ser la de Jesús, la del reino de los cielos. Ahora, Jesús dijo en Juan 15, separados de mí nada pueden hacer. Si es que decimos que estar junto a Jesús es tipo de la unción, entonces podemos decir que sin la unción del Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos cumplir los planes de Dios. Jesús dice, nada podrán hacer separados de mí. Podemos hacer muchas cosas, pero no van a contar para el reino. No van a contar para los planes y los propósitos divinos. No vamos a poder hacerlo con la autoridad que Dios tiene preparados para nosotros. La unción de Dios empodera y la unción de Dios apodera. Son dos palabras diferentes. El apoderamiento, la capacitación de la unción es lo que queremos estudiar el día de hoy. ¿Cómo es que estas personas, y en este caso Gedeón, tuvo un cambio maravilloso de la noche a la mañana? Apoderar quiere decir dar poder de representación en un juicio fuera de él. Cuando usted quiere que alguien haga algún papel legal en su país, usted le manda un poder. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han hecho eso? Usted manda el poder para que le represente a usted legalmente. Entonces la unción de Dios nos apodera, nos hace representantes legales de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y nadie puede darle a usted poder, o nadie puede darle esa autoridad a menos que tenga autoridad. Jesús se acercó a los discípulos de Mateo 28, 18 y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. La versión Reina Valera dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después de que hace eso, después de que dice eso, da la gran comisión. En otras palabras, la gran comisión no está para ser cuestionada, está para ser obedecida. Pero cuando Jesús da la gran comisión, hace una transferencia de autoridad.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Entonces dice, toda potestad he recibido y ahora yo les doy poder, les apodero para que ustedes me representen legalmente en la tierra. Nadie puede darle autoridad si es que no la tiene. Jesús no solamente tiene autoridad, Jesús es la autoridad suprema del universo. Y Él ha concedido esta autoridad. Jesús ha apoderado a la iglesia. Dios nos ha empoderado, nos ha dado poder, nos ha revestido de poder, pero también nos ha apoderado. No solamente nos ha investido de poder, sino también nos ha dado autoridad para representarle. Tenemos poder y tenemos autoridad como iglesia al Señor Jesucristo. Y por eso es que podemos ser más que vencedores, y por eso es que podemos cumplir la gran comisión, que no se puede hacerlo por fuerzas humanas, sino se hace bajo el poder y la unción de Dios. Y tenemos que aprender nosotros a rendirnos y a depender de la unción. Que yo sepa, hasta el día de hoy, no hay nadie que se haya graduado de la escuela de unción y diga, yo ya no necesito aprender más, ni estudiar más, ni necesito depender más de la unción de Dios. Necesitamos nosotros continuar a aprender, a rendirnos y a depender de la unción de Dios. Ahora, yo sé que aquí hay personas que han tenido experiencias maravillosas. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios empoderándolos? Déjenme ver. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, si usted ha experimentado algún día y hace tiempos que está teniendo una etapa de sequedad o un desierto, una de las cosas que puede hacer, ¿sabe cuál es? Venir 15 minutos antes del culto a orar aquí y cuando comienza la alabanza a gozarse delante del Señor. No espere sentirse bien para gozarse. Empiece a gozarse y se va a sentir bien. ¿Verdad? En inglés hay una canción que dice I sing because I'm happy. ¿No? Canto porque estoy feliz. Pero eso no funciona así. Usted está feliz porque usted decide alabar a Dios. Okay, usted puede cambiar el estado de su ánimo cuando usted quita el enfoque, como decía María temprano, quita el enfoque de su problema y pone su ojo en Cristo, pone su mirada en Dios. Sus problemas se ponen pequeñitos. Dios se revela su vida como el gran yo soy, como el todopoderoso, y su tristeza es cambiada en baile. Yo creo que usted sabe, pero por si no lo sabe, cuando nos gozamos aquí delante no estamos dando espectáculo en ninguna clase, es el gozo y la alegría del Señor. Amén. ¿Cuánto dice amén? Gloria a Dios. Y si es que usted no lo ha experimentado, no nos juzgue, sino más bien dígale, Señor, yo quiero sentir ese gozo que se desborda. Y la Biblia dice, pedid y si usted no pide, no recibe. ¿Verdad que sí? Y no quiero que usted se parezca ni a mí, ni a María, ni a los que pasamos aquí. No, yo quiero que usted pueda experimentar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y esto sucede solamente cuando quitamos la mirada de Cristo, cuando quitamos la mirada del problema y la ponemos en Cristo Jesús. Usted ha experimentado la presencia de Dios, la unción de Dios empoderándolo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿está usted cumpliendo con el propósito de la unción en su vida? Recuérdese que la unción nos empodera y nos apodera. Entonces, el Señor nos llena de poder, pero también nos da autoridad para que le representemos legalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las aguas se estancan en un sitio? Se pudren y cogen bacterias, ¿verdad que sí? Cuando usted se llena de poder y no hace uso de la autoridad que el Señor le ha dado, para eso le ha dado el poder y para eso le apodera, le hace representante, para que usted pueda hablar de Dios con autoridad a esta generación. Cuando usted no lo hace, usted está corrompiendo ese empoderamiento que ha recibido. Usted tiene que hacerlo para mantener la gracia de Dios fluyendo en su vida. ¿Qué ha hecho la unción de Dios en usted? ¿Qué ha hecho la unción de Dios en usted? ¿Usted lo sabe? Y yo podría decirle, no solamente hizo hace 27, 28 años, hoy estamos a ¿cuánto? 8, de aquí a 11 días cumplo 28 años de cristiano, por supuesto. 19 de abril del 1990.
Entonces, yo no solamente puedo decirle qué es lo que ha hecho la unción de Dios en mí, yo también puedo testificar y decir qué es lo que hace la unción de Dios en mí. Y también usted y yo tenemos que ser capaces de decir qué es lo que hace la unción de Dios conmigo o a través de mí. Tenemos que poder decir eso. Porque, ¿qué pasaría si yo sentí la unción de Dios hace 28 años? Si yo puedo decir, yo siento la unción de Dios cada día. Amén. ¿Cómo estás representando el reino de los cielos? Gloria a Dios. No me mire mal, no me mire enojado. Pero ¿sabe qué? Para eso Dios nos empoderó para poderle representar. La historia de Gedeón es peculiar, es maravillosa, es inspiradora. Creo que nos podemos identificar nosotros con ella. Un hombre simple, temeroso, pasó a ser un hombre audaz y la unción fue lo que hizo la diferencia. Leímos el versículo al inicio del mensaje que dice: el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y sonó la trompeta y se formó un ejército. Ahora, eso no pasó de la noche a la mañana. Y si usted lee el texto en Jueces capítulo 6 y 7, parece ser el texto, y lo vamos a revisar, que no habla de un periodo de tiempo bastante prolongado. En el texto habla como si los acontecimientos de Jueces 6 y 7 como si hubieran sucedido seguidamente, posiblemente no en 2 o 3 días, pareciera ser, pero no fue un tiempo prolongado. La unción de Dios vino sobre Gedeón, pero no sin un antecedente. Y eso es lo que quiero revisar hoy. Y vamos a hacerlo rápidamente porque en vez de tener 3 puntos del día de hoy tenemos 6 puntos. Primero vemos la situación de Israel. Jueces 6 del 1 en adelante dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y el Señor los entregó en manos de los madianitas. La frase que se repite constantemente en el libro de Jueces es: el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios venía, los libertaba de sus opresores, les daba una gran victoria. Ese opresor, ese juez que le llama la Biblia, o ese caudillo, ese jefe, moría o simplemente ya no entraba en función, y después el pueblo se cruzaba de brazos y entraba otra vez en la misma situación. Volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y la Biblia dice: y Dios los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. La palabra entregó no es una buena traducción y puede confundir un poco el carácter de Dios. La palabra entregó se puede traducir mejor como abandonó. Es una cosa diferente tomar y entregar algo en las manos de alguien que tener algo en las manos y simplemente abandonarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Dios no anda en obediencia, Dios simplemente quita su protección del pueblo de Dios. Aquí sonara como que Dios cogió y les entregó en manos de los madianitas, eso es lo que dice el texto, pero los abandonó. La protección de Dios se levantó porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Versículo 2 dice: era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y en otros lugares. El versículo 3 dice: siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Varias naciones se levantaron en contra del pueblo de Israel porque la protección de Dios se había levantado. Y mira lo que dice: que acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Asolaban a Israel, había una opresión, había una pobreza, había una calamidad total. Los enemigos de Israel y los enemigos de nuestra alma son despiadados. ¿Sabía usted eso? El reino de los cielos sufre violencia. El diablo quiere ponernos en aprietos. El diablo quiere corromper todo lo que nosotros plantamos. Quiere llevarse la semilla de lo que nosotros sembramos. Usted y yo tenemos que resistirle en la fe. Versículo 5 dice: llegaban con su ganado los enemigos como plagas de langostas, tantos eran ellos, eran incontables, dice la palabra de Dios. Invadían el país y lo devastaban. Eran una gran multitud de enemigos. Tal era la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, dice que clamaron al Señor pidiendo ayuda. ¿Cuál es el principio que aprendemos aquí? El pueblo de Israel era un pueblo terco, era un pueblo soberbio.
Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un pueblo que veía maravillas de parte de Dios, incontables maravillas, desde el llamado de Abraham, desde el nacimiento de Isaac, el cruce del Mar Rojo, muchas maravillas que Dios hizo sobre el pueblo de Israel? ¿Cómo es que el pueblo podía haberse vuelto tan terco y volvía constantemente a desobedecer a Dios? ¿Sabe cuál era el pecado de Israel? El pecado de Israel era un pecado de presunción. Ellos vieron a Dios obrar y vieron y fueron testigos de la misericordia de Dios. ¿Por qué volvían a caer? Porque decían, somos especiales, somos del pueblo escogido. Hay unas promesas de Abraham sobre nuestras vidas y Dios es fiel y tiene cumplimiento. Asegúrese de que usted no abuse de la gracia de Dios sobre su vida. Usted tiene que amarla, tiene que reverenciar a Dios en todo momento. Era un pueblo de dura cerviz, terco y orgulloso. Aunque veían las maravillas de Dios, gracia sobre gracia, volvían al pecado. Pero la miseria les hizo clamar a Dios. Y la Biblia dice que Dios les envió un profeta que les recuerda su desobediencia. El versículo 8 dice, yo soy el Dios que los saqué de Egipto, de esclavitud. Les libré del poder también de todos sus opresores. Luego el versículo 10 dice, yo soy el Señor su Dios y les dije, no adoren a los dioses ajenos, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. ¿Okay? El pueblo de Israel caía en idolatría. Esta era la situación del pueblo. Pero ¿sabe qué? Clamaron a Dios. Y cuando alguien clama a Dios, ¿qué pasa? Dios responde. Ahora, usted no debe esperar estar en una calamidad tan tremenda para clamar a Dios, ¿verdad que no? Preferible camine de la mano del Señor en todo tiempo y así usted no va a tener que pasar por opresión de parte del enemigo. Luego vemos cómo Dios llama a Gedeón. El versículo 12 dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Dios, en medio de esta calamidad, decide intervenir. Y de todo el pueblo de Israel, encuentra un hombre temeroso, un hombre común y corriente. La Biblia dice que este Gedeón estaba trabajando con el grano de trigo para esconderlo por temor a los madianitas. Y de pronto se le aparece el ángel del Señor, que aquí tipifica al mismo Dios, el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón ni era guerrero, ni era valiente. Pero Dios le dice lo que Él va a hacer de Gedeón. Dios le dice lo que Él va a hacer de Gedeón. ¿Ha creído usted a lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted? ¿Le ha creído? ¿Le ha creído? Aleluya. Tenemos que vivir lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Hace 2 semanas creo que hablamos sobre la vida de David. David fue ungido por rey y no fue sino hasta unos cuantos años después que llegó al trono. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Empezó a actuar como rey. Sacó la cara por el pueblo y enfrentó a Goliat, porque creyó en el llamado de Dios y creyó en la unción de Dios. Usted y yo también tenemos que creer que hemos sido llamados como hijos de Dios, como real sacerdocio, como nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El cristiano que cree eso empieza a actuar como un sacerdote del Dios viviente. Para eso hemos recibido el empoderamiento, para eso hemos recibido el apoderamiento de parte de Dios. Gloria a Dios. El Señor le replica, le dice a Gedeón en el versículo 13, Gedeón le dice al Señor, si el Señor está con nosotros, porque Dios le dice, Dios está contigo, guerrero valiente, y él dice, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? Cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. Gedeón le dice, si el Señor está con nosotros. Me llama la atención aquí que Gedeón asume una posición sacerdotal.
Dios le dice, Dios está contigo, varón. Dios está contigo. Y Gedeón dice, si Dios está con nosotros, no dice Dios está conmigo. Él podía haber dicho, bueno, aquí se me apareció el ángel de Jehová, yo debo ser alguien especial. Pero él dice, no, mi nación está en problema, Dios nos ha abandonado. Él se pone en la brecha como sacerdote, dice, si Dios está por nosotros, él no busca ese momento un beneficio personal, él se pone a hablar con Dios. Y le dice, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Y yo pienso que esto nos dice a nosotros que cuando buscamos un beneficio personal en el Evangelio, mire, para eso mejor busque la lámpara de Aladino, ¿verdad? Y flótela y le concede 3 deseos y ya. Pero el Señor nos llama para propósitos fuera de nosotros y para cosas más grandes que las que podemos hacer nosotros. El corazón de Gedeón fue un corazón sacerdotal. Sacerdote quiere decir el que se pone en la brecha entre Dios y el hombre, el que representa a Dios delante de los hombres y el que representa a los hombres delante de Dios. Jesús nos enseñó a orar, no dice Padre mío, dame mi pan de cada día, no dice venga mi reino, tu reino a mí, concédeme a mí, mi. Padre nuestro, vénganos tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Parte de su responsabilidad como creyente es orar porque está a su lado. Y el que está al otro lado de usted también. Amén. Sea amigo, sea conocido, sea enemigo, usted está supuesto a orar por esa persona. Él le dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Versículo 14 dice, el Señor le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder en Madián. Yo soy el que te envía. Me gusta la versión internacional, Dios le encaró. Dios le encaró. Gedeón le dice, si es que tú estás con nosotros, ¿por qué nos viene este mal? Y Dios le dice, ok. Le mira de frente, le encara, dice, ok. ¿Tú me estás reclamando a mí acerca de mi fidelidad? ¿Me estás reclamando acerca de mi fidelidad con el pueblo, del cumplimiento de mis promesas con el pueblo? Ok, ahora vete tú. Vete tú y liberta al pueblo con tus fuerzas. Lo confrontó, le dice, tú me reclamas. Y Dios dice, ahora yo te reclamo a ti. Gedeón estaba preguntando, ¿dónde está el Dios de Israel? Y Dios le dice, ¿dónde está el Israel de Dios? ¿Dónde está el pueblo fiel de Dios? ¿Dónde está el pueblo que me cree? Dios le pone un desafío a Gedeón, dice, tú reclamas la manifestación de mi poder. Ok, si tú crees, ahora vete tú y liberta a Israel. Pero dice, yo te envío. Vete con esta tu fuerza. En otras palabras dice, ¿quieres ver mis maravillas? Cree en quién yo soy. Tú vas a ir con tu fuerza, pero el que te envía soy yo. ¿No es esto lo que nos pasa constantemente, verdad? El Señor nos dice, haz tal cosa y nosotros decimos, pero ¿y cómo? El Señor dice, yo soy el que te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Mire cuál era Gedeón. Mire la mentalidad que tenía Gedeón. Posiblemente esto era verdad. El clan de él era la más débil de la tribu de Manasés y él era el más insignificante de su familia. Pero escuche, mientras ponemos la mirada en nuestras limitaciones no vamos a poder obedecer a Dios. Y sin obediencia a Dios no hay presencia de Dios. Sin presencia de Dios no hay unción. Sin unción no hay poder, sin unción no hay autoridad. No mire la escasez de sus recursos, mire la abundancia de Dios. La abundancia que Dios puede darle para que usted cumpla el plan de Dios. Amén. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Dios nunca le va a mandar a hacer nada a usted. Dios nunca le va a encomendar nada a la iglesia que no podamos lograrlo en su nombre. Él dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios nunca intentó que hagamos su obra solos.
Luego después Gedeón le ofrece un sacrificio de lo poco que tenía. Dios acepta el sacrificio y Dios se revela en aquel entonces como Jehová Shalom. Esa es la primera vez que la manifestación o la revelación de Dios como Jehová Shalom se presenta en la Biblia. Así fue como llamó el nombre de ese lugar Gedeón. Dios se reveló como Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir Jehová Shalom? Jehová es paz. Pero acuérdense que hemos hablado aquí, que la palabra Shalom quiere decir la destrucción de aquel que causa caos. O sea, para Dios establecer la paz en nuestras vidas, tuvo que haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y a derrotar a aquel que causaba caos en nuestras vidas. El diablo hoy en día no tiene autoridad de causar caos en tu vida, porque Jehová Shalom pagó un precio por ti y por mí, para que tú y yo podamos vivir en paz. Y Shalom quiere decir paz, quiere decir prosperidad, quiere decir emancipación, anchura, etcétera, etcétera. Luego el tercer punto es la santificación que Dios demanda de aquel que llama. Estoy avanzando rápidamente en la historia de Gedeón. Versículo 25. Dice, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor, tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Dios le manda, le dice Gedeón, antes de yo poder usarte a ti, tienes que santificarte. Vas a tener que romper toda idolatría, vas a tener que romper toda tradición, toda costumbre que no está en línea con la palabra. Ahora, esta era una misión tremenda que Dios le da a Gedeón, porque él era el más insignificante de su familia. Y Dios le dice a Gedeón, derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Y corta la imagen de Acera, que era una imagen de madera, y corta esa imagen y vas a ofrecer un holocausto a mi nombre. La santificación no viene sin persecución. Usted sabe lo que pasó al siguiente día, ¿verdad? Dijeron, ¿quién derribó el altar de Baal? ¿Y quién derribó la imagen de Acera? Le andaban buscando a Gedeón para matarle. Querían matarle. Escuche esto, la santificación no viene sin persecución. La Biblia dice, todos los que quieran vivir piadosamente, piadosamente quiere decir conforme al patrón divino. Conforme al patrón divino quiere decir una vida santa. Todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Se burlan de usted en su trabajo, se burlan de usted en su familia, se burlan de usted en sus amigos, se burlan de usted en su casa posiblemente, porque usted es un poquito radical o un poco medio fanático, un aleluya, o porque es medio loco. Pues ¿sabe qué? De Cristo también se burlaron. Se burlaron de los profetas, hicieron escarnio de los profetas, pero ¿sabe qué? Yo prefiero ser loco para Cristo y no ser loco para el mundo. La santificación viene con persecución, pero hay que romper las tradiciones vanas. Hay que romper las tradiciones vanas. Idolatría es todo aquello que se interpone entre Dios y usted. ¿Sabía usted que el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios hay idolatría? Hay idolatría. Hemos hablado de eso. El verano pasado hablamos extensamente sobre eso, ¿verdad que sí? Hay quienes tienen un ídolo que se llama Honda, otros que se llaman Toyota, otros que se llama Audi o Mercedes-Benz, otros que se llama el dólar. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¡Wow! Alguien me dijo ahí, por ahí tengo otro ídolo. Todo lo que se interponga entre tu comunión con Dios, en tu comunión con Dios, se torna un ídolo. Y aquí aprendemos un principio. Dios ve la situación de Israel, Dios escoge a Gedeón, pero dice, antes de poder usarte, tú vas a tener que romper ciertas tradiciones.
Tú vas a tener que volverte radical y derribar esos altares que han venido acarreando en tus generaciones o que la cultura tuya tiene de moda. Tú vas a tener que destruirlo y ofrecerlo a un altar a Dios. Tú vas a tener que quemar esas cosas delante de Dios. No es malo tener teléfono, ¿sabe? Especialmente si es Apple. No. Lo malo es cuando usted se deja dominar por la tecnología. Cuando hay personas que tienen un dedo que ya está del ancho de mi brazo porque mucho músculo, ¿verdad? Y tienen una rapidez, bueno, etcétera. Dejémoslo ahí. Cuando derribamos altares de Baal y destruimos las imágenes de acera, levantamos un altar a Jehová. Entonces viene la unción. Todos los madianitas, ahora escucha, esto es interesante. Dios no va a permitir que el enemigo se levante en contra de su vida sin que antes Él lo capacite a usted para vencer. Los madianitas y los amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu de Dios, sonó la trompeta y se le unieron los de su tribu. Luego mandó anuncio a otras tribus y todos se unieron. Vuelvo a decir, si usted lee el texto, especialmente cuando dice aquella misma noche Dios le dijo a Gedeón que derribara el altar, pareciera ser que esto sucedió un tiempo corto. ¿Cómo es posible que un hombre de la noche a la mañana, un hombre temeroso, común y corriente, medio acomplejado, que dice mi familia es la más pequeña, yo soy el más insignificante, de pronto suena una trompeta y se le junta casi todo el país? ¿Y para qué se le junta? O sea, si vengan aquí que les voy a dar algo de comida, se le junta, pero vengan aquí que vamos a hacer guerra. ¿Cómo es que sucedió esto? De la noche a la mañana, Gedeón pasó de ser un temeroso don nadie a ser un caudillo por el cual Dios traería liberación. Es la diferencia que hace el empoderamiento y el apoderamiento de la unción. Le torna a un hombre común y corriente en un caudillo, en un jefe. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren la unción de Dios? Dios nos ha llamado por trompetas de Dios. ¿Sabía usted eso? Lo único que tenemos nosotros es que hacer sonar, tocar la trompeta al tono que está tocando el corazón de Dios. El corazón de Dios. Ahí están derribando el altar de Baal. Amén. Que lo derriben bien derribado. Gloria sea a Dios. Luego vemos otra cosa maravillosa. ¿Ok? ¿Cuántos se le unieron a Gedeón? Vamos a ver qué hacemos un quiz aquí. ¿Cuántos se le unieron a Gedeón? Un montón, dice la hermana Katy. Amén. Yo creo que eran 2 montones. Sonó la trompeta, un hombre común y corriente, empoderado y apoderado por Dios, dado la autoridad para representarle delante del pueblo, un hombre con corazón sacerdotal. Se torna de momento un hombre audaz. Viene y sonar la trompeta significaba vamos a la guerra. Viene y suena la trompeta y se le juntan 32,000 personas. Ahora, dicho sea de paso, no lo dice en el texto bíblico, pero en los comentarios que los pueblos que se unieron eran muchísimo más que 32,000 personas. Se presenta este ejército delante de Gedeón y el Señor le dice a Gedeón en el 7, Jueces 7, versículo 2, le dice, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galaad. Así que se devolvieron 22,000 hombres y quedaron 10,000. Primero que nada, Dios dice, el pueblo se va a ensoberbecer, diciendo, wow, nosotros peleamos, nosotros ganamos, y se van a olvidar de mí. Este es un principio, la Biblia nos enseña principios.
El primer principio que vimos es que si desobedecemos a Dios, Dios nos abandona. El segundo principio que vimos es que hay que reconocer nuestra situación. Clamaron a Dios y Dios respondió. Aquí el principio que vemos es que la abundancia nos puede llevar a la autosuficiencia y a la jactancia. Y si es que hay peligro en alguna parte del mundo de que la abundancia nos lleve a la jactancia, a la autosuficiencia, ¿dónde será? Aquí. Aunque este país no es lo que debería ser, lo que pensamos que es, pero nosotros todavía creemos que es la potencia del mundo, ¿verdad que sí? Y la abundancia nos puede llevar a la autosuficiencia, nos puede llevar a la soberbia. Y Dios dice, diles que los que tengan miedo que se regresen. El que esté temblando de miedo que se regrese. Hice unos cálculos matemáticos, el 68.75% se fue a su casa, quedó solamente el 31.25%. Más de las 2/3 partes se retiraron porque tenían temor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tiene que ver esto? A la presencia del temor, la fe sale por la otra puerta. Pero también lo contrario es lo mismo. A la presencia de la fe, el temor sale huyendo. Nosotros podemos saber de Dios, pero hay una diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Saber de Dios no le lleva a vivir una vida de fe. Conocer a Dios le lleva a vivir una vida de fe. Los temores, la ansiedad, el afán son evidencia de que no hay fe. Y la evidencia de que no, y cuando no hay fe es una evidencia de que no estamos teniendo comunión con Dios. Está su vida afanada, está su vida llena de temores. Busque de Dios. Busque de Dios, métase con Dios. No basta con haber oído la trompeta de Dios, hay que estar dispuestos a pelear, y para estar dispuestos a salir adelante, a cumplir los planes de Dios, necesitamos fe. Para que huya el temor y para que esto suceda, necesitamos conocer a Dios, no solamente conocer de Dios. Si usted no aplica las cosas que usted lee en la Biblia, si usted no aplica a su vida diaria lo que usted y el Espíritu de Dios le hace escuchar en la iglesia domingo a domingo, usted no va a conocer a Dios, usted va a conocer de Dios. Versículo 4, pero el Señor dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar a las aguas, allí los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, este irá, pero si digo este no irá, no irá. La palabra seleccionar quiere decir probar o acrisolar. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua y ahí el Señor le dijo a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos, y a los que se arrodillen a beber, sepáralos. 300 hombres lamieron el agua llevándola con la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, llevando el agua a la boca, entregaré a los madianitas en manos, el resto que se vaya a su casa. De 32,000, ¿cuántos quedamos ahora? Con 300. Esto representa de 10,000 representa el 3%, de los 32,000 representa menos del 1%. Menos del 1% de los que oyeron la trompeta fueron los que fueron a la guerra. Menos del 1%. Hay varias especulaciones acerca de la interpretación de este pasaje de la Biblia, del por qué Dios separó a los 9,700 de los 300. Una de las explicaciones que se da es que los que se arrodillaron a beber el agua podían haber sido valientes, pero no eran audaces. Buscaron una satisfacción personal inmediata. Tenían sed, pero fueron descuidados, no fueron negligentes.
Los otros 300, se dice, ahí usted ve a uno en la pantalla, ese es uno de los 300. Los otros 300 fueron diligentes, escucharon el llamado de la trompeta y dijeron, bueno, este es un 5-minute break, este es un coffee break. No vamos a ir a las aguas y a olvidarnos de lo que está pasando, estamos en guerra. Entonces, como le ve usted a ese, está tomando el agua y está atento. La Biblia nos dice que para Dios no es difícil salvar con pocos o con muchos. No es difícil salvar con pocos o con muchos. Pero Dios quiere un pueblo diligente. Dios quiere un pueblo que no solamente escuche el sonido de la trompeta, sino que actúe con diligencia, que sea responsable en lo que Dios le ha llamado a hacer. Ahora, yo le pregunto a usted, todos oyeron el sonido de la trompeta, 32,000 respondieron, heme aquí, Gedeón, ¿qué tenemos que hacer? A través del proceso quedan solo 300. Dios no se enojó con los 31,700, Dios no se enojó. Simplemente Dios dijo, no los voy a usar. Unos tienen mucho miedo y otros son descuidados. Yo quiero gente diligente, gente de fe, gente responsable. Ok, ahora, si yo fuera uno de los 300, y creo que usted también, me estarían temblando las piernas. Vamos a ir a la guerra en contra de varias naciones. ¿Qué le pasa a Gedeón? Gedeón perdió la cabeza. Ese encuentro con Dios le dejó mal. Él dice que Dios le está hablando, pero yo no creo que Dios le esté hablando, porque de 32,000 ahora somos 300. Mejor, ¿sabes qué? Vamos nosotros también a la casita y deja que peleen solamente los 298. O que sean 200. Preferible que digan aquí murió 299 y no que no digan aquí murieron 300. Como dicen en Puerto Rico, a huir Crispín. A huir, patitas, ¿para qué las quiero? Pero yo le hago una pregunta, a huir, ok, tengo que aprender a hablar puertorriqueño. Pero yo le hago una pregunta, sinceramente, ok, 31,700. Vayan a su casa, vuélvanse tranquilos a su casa. Los otros no, váyanse nomás, si tienen miedo, váyanse, tiemblen, vayan. ¿En qué grupo usted quisiera estar? ¿En qué grupo le gustaría estar? Si está en el de los 300, mire, le están temblando las piernas. Pero Dios está con usted. Le llaman los 300 de Gedeón, los valientes de Gedeón, y luego vino la gran liberación que no podía haber sido dada sin que no hubiera habido un hombre que fuera atento a la voz de Dios, que se pusiera en la brecha con un corazón sacerdotal, que se santifique, sobre el cual vino el Espíritu de Dios, a quien Dios le empoderó y le apoderó para llevar un ejército de 300, y Dios le da una estrategia fuera de este mundo, Gedeón y los 100 hombres que iban con él, Gedeón dividió en 3 grupos de 100 hombres iban con él, llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaban por comenzar el relevo a la medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros, tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Ok, como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Dios les da una estrategia tremenda, una estrategia maravillosa. La explicación de esto es la siguiente. Madián estaba en un valle, los madianitas. Los israelitas estaban un poquito más alto. Dios le da este plan a Gedeón, le dice, mira, toma una trompeta en tu mano y unas teas, unas ollas, por así decirlo, unas teas son unas antorchas dentro de unos cántaros en la otra mano.
La Biblia no menciona que tenían espadas. Ahora, hay más de 3 naciones acampadas, listos para guerrear. Y se levanta un ejército de 300. Y Dios le dice, lo único que van a necesitar son unas teas y unas trompetas. Y yo me encargo del resto. Y por obedecer, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando los madianitas de pronto despiertan a la medianoche, ¿ok? Y ven teas, escuche esto, y los que estaban en la montaña no se movían. ¿Sabía usted eso? No se movían. Entonces Dios le dice, rompe la olla en la que llevas la antorcha, levanta la antorcha, griten por la espada de Gedeón y por el Señor, dice la Reina Valera. La versión internacional dice, desenvainen las espadas por Gedeón y toquen trompeta. Usted y yo sabemos que habían 300 personas en los alrededores, divididas en 3 grupos de 100. Pero ¿qué fue lo que vieron los madianitas? Los que tocan las trompetas y los que llevan las teas son los que dan órdenes. Ellos lo que vieron en las alturas fueron 3 bandas, por así decirlo, de capitanes dirigiendo un ejército numeroso. Un ejército cada uno. Ellos no se movieron sin espadas, solamente con una tea, con una antorcha y con una trompeta. Ellos lo que escucharon era el estruendo de 300 capitanes, de 300 generales que tenían a cargo montones de soldados. Y diciendo, desenvainen sus espadas por Gedeón. Y no se movían. Dice, wow, nos van a caer como hormigas. La Biblia dice que se turbaron, se confundieron y se mataron los unos a los otros. Vamos a ponernos de pies.